11. Día D. Operación del rescate Chavín de Huántar. ¿Cómo olvidar esos momentos de impotencia cuando los terroristas hacían sus ejercicios y cantaban canciones alusivas al MRTA, las mismas que estaban cargadas de insultos y burlas a las Fuerzas Armadas? Eso me mortificaba y deseaba que se revirtiera esta situación. Nunca pensé que el 22 de abril se presentaría la oportunidad de poner fin a este cautiverio. Aquel día me desperté alrededor de las 5:30 de la mañana. Me sentía descansado y feliz porque había llegado el día de la liberación. Ese día me, re- Ese día me reencontraría con mi querida familia. Eran 126 días que había dejado de verlos. Pensaba en mis hijos, Sergio y Perla, mi esposa Meche y mi madre. A las 7 de la mañana el canciller Tudela dio los 3 golpes rutinarios a la puerta y yo contesté y pasé a replegar la soguilla. Luego volvió Luego volvió Luego volví a recostarme. Me levanté recién después de las 8 de la mañana. No lo había hecho antes porque los terroristas seguían formados pasando lista en el pasadizo central de la segunda planta. Una vez que me puse la ropa de deporte, como era mi rutina, replegué la colchoneta y la guardé en el sector donde siempre la dejaba. Antes de dirigirme al baño para realizar mi aseo personal, le dije alegremente al comandante Dalorto: Calichín, Calichín, cámbiate para la carrera. Cerca, cerca de las 9 de la mañana, cuando los terroristas terminaron de pasar lista entre ellos, iniciamos un trote por todo el pasadizo. Minutos después de iniciado el trote, el doctor Carlos Justi, que se mostraba tranquilo y con deseos de correr, se integraría al grupo. Mientras realizábamos el trote de ida y vuelta, observé que los terroristas Serpa Cartolini, el árabe y Salvador encontraban en una de las, se encontraban en una de las esquinas del pasadizo, muy próxima a la habitación de los magistrados. Los subversivos conversaban en voz baja, como si planearan algo. Nos miraban cada vez que pasamos a menos de 1 metro de ellos. Durante el trote, el viper que llevaba en mi bolsillo se movía por los saltos que daba. Inicialmente opté por tratar de mantener mi mano a la altura del bolsillo, sobre todo, sobre todo cuando me aproximaba a los terroristas. Tenía que evitar a toda costa que salte fuera del bolsillo. Después de dar algunas vueltas y pensando en lo riesgoso que resultaba seguir trotando, decidí abandonar la carrera. Me dirigí a mi habitación con la intención de esconderlo entre mis ropas que guardaba en la cómoda. Una vez dentro de la habitación, desestimé la idea, pues ya estábamos viviendo el día D y preferí mantener el viper conmigo. Recordaba los largos días en cautiverio, las humillaciones recibidas, las torturas psicológicas de los terroristas, el sufrimiento y la preocupación de nuestros seres queridos. Tantos pensamientos se me vinieron en esos instantes que opté rápidamente por envolver el viper con un pañuelo y llevármelo conmigo. Esa misma mañana participaba del desayuno en nuestra habitación. Esa misma mañana participaba del desayuno en nuestra habitación de Negri, Córdoba, Garrido, Heredia y Miyashiro. Cuando entré a la habitación para esconder el viper, le escuché hablar a Miyashiro sobre su pesar por no poder celebrar su cumpleaños con los suyos. En esos instantes solo atiné a decirle en voz baja: no te preocupes, Marco, que el viernes vas a tomar desayuno con tu familia. Miyashiro me observó pensativo sin hacer algún comentario del mismo. Retorné nuevamente a la carrera con el viper envuelto con el pañuelo y en la mano. Cada vez que pasaba por el costado de los 3 terroristas, yo hacía el ademán de secarme el sudor del rostro con el pañuelo. No imaginaban que dentro de ese pañuelo se encontraba el marcador de nuestros destinos. Ese ademán de pasarme el pañuelo lo deslicé varias veces, re- recordarlo después de varios años en la tranquilidad de mi hogar me da una satisfacción personal me da una satisfacción personal. Sin duda lo hacía por el hecho de habernos privado de nuestra libertad en forma injusta durante el tiempo que duró la crisis de los rehenes. Después de concluir el trote guardé el viper en mi bolsillo.
Empezamos con Dalorto a realizar algunos ejercicios de abdominales y planchas. El doctor Giusti me dijo con abatimiento: comandante, esos ejercicios no son de mi agrado, y se retiró. Nosotros seguimos y una vez concluido nuestro entrenamiento nos dirigimos a la habitación para luego bañarnos y cambiarnos y después finalizar con un desayuno ligero. Ese día el Viper era el eje de todos mis pensamientos y emociones. Nada podía fallar, teníamos que retornar a nuestros hogares sanos y salvos, sí o sí. Aproximadamente a las 11 de la mañana comencé a recibir una serie de mensajes. Eran los mismos del día anterior con respecto a las condiciones. Un mensaje nuevo que recibí esa mañana decía: ¿por qué se escucha tanta bulla? Eso me hacía suponer que los comandos ya estaban ubicados en los túneles debajo del piso de la residencia. La bulla escuchada por los comandos era debido a que algunos rehenes transportaban bidones con agua a la segunda planta. Al realizarlo, probablemente los comandos percibían las pisadas y golpes en el piso. Esa información fue comunicada al servicio de inteligencia por el almirante Giampietri. Asimismo, volví a recibir mensajes que eran repetitivos y que señalaban las condiciones para el inicio de la operación Chancho por Serpa Cartolini. Jugando, jugando fulbito, puerta de la terraza abierta, ningún rehén en el primer piso, un terrorista en el segundo piso, mantener el secreto. El servicio de inteligencia nos hacía un repaso de las actividades que teníamos que cumplir para que la operación de rescate sea un éxito. Si nosotros fallábamos, fracasaría la operación. La responsabilidad estaba en nuestro terreno y teníamos que asumirla. Después, como era de esperar, se la pasaríamos a los comandos para que hagan lo suyo. Los mensajes recibidos ese día a partir de las 11 de la mañana hasta la hora del inicio de la operación de rescate fueron aproximadamente entre 40 y 50. El Viper lo mantenía en mi bolsillo. Tenía que estar atento a los mensajes. Un descuido y sería fatal para nosotros. Alrededor de las 2 de la tarde, después de haber terminado de almorzar, me dirigí a las inmediaciones de la escalera que comunicaba con la primera planta. Quería observar disimuladamente el movimiento de los terroristas de la primera planta y de los rehenes en la segunda. Esa tarde, el terrorista Koné cubría el servicio de centinela al pie de las escaleras de la primera planta. Este silbaba alegremente y al oírlo pensaba: estos serán los últimos silbidos que te escucho. Después de 25 minutos aproximadamente, el general de Negri pasó por mi costado para dirigirse a la habitación del almirante Giampietri y realizar las últimas coordinaciones. Le hablé en voz baja: mi general, hoy es el día, a lo que me respondió: hay que esperar a que empiecen a jugar fulbito. Después de algunos minutos por mi costado, el coronel Miyashiro. Solo atiné a decirle: todo listo. El coronel me hizo una venia cómplice, pues ya se le había informado de la situación y se dirigió a la habitación de las principales autoridades para cumplir una tarea encomendada. Cerca de las 3 de la tarde los terroristas iniciaron el partido de fulbito. Ese día lo estaban haciendo con un poco de retraso. El mismo día, en horas de la mañana, pasaron lista tardíamente, lo que ocasionó que terminaran alrededor de las 9. El motivo nunca lo supe. Era como si hubieran presagiado algo, como si no desearan que... Era como si hubieran presagiado algo Era como si hubieran presagiado algo, como si no desearan que las horas transcurran rápidamente. Iniciado el fulbito de los terroristas, el Viper comenzó a vibrar dentro del bolsillo. Rápidamente procedí a replegarme a mi habitación con la finalidad de leer el mensaje y copiarlo. En este mensaje preguntaban si los terroristas ya estaban jugando. Luego de entregar el mensaje a De Negri, observé que el embajador Gumuccio subía las escaleras hacia la segunda planta y acercándose a este le decía en voz baja: Landi, Serpa Gartolini está jugando fulbito en total. En total son 8 terroristas los que juegan. Minutos antes el embajador Gumuccio había sido comisionado por Giampietri y De Negri para que bajo cualquier pretexto, previo permiso solicitado a los terroristas, bajara a la primera planta y observara si es que Serpa Cartolini jugaba fulbito.
De Negri agradeció la información del embajador. Inmediatamente De Negri y Gumuccio se dirigieron a la habitación de Gianpietri. Por mi parte me quedé al borde de las escaleras, en la segunda planta por algunos minutos y luego me dirigí a la habitación donde se ubicaban los rehenes de la Corte Suprema. Verifiqué que solo hubiera un terrorista en la segunda planta. El centinela que quedó en esta planta era el terrorista llamado Wilson, a quien le habíamos puesto el apelativo de Ojitos por presentar un problema de desviación ocular. Según lo que se había determinado, el coronel Garrido fue comisionado por De Negri para apoyar a los magistrados ante cualquier situación crítica durante la operación de rescate. Garrido se encontraba con el doctor Sibina armando un rompecabezas de 2000 piezas sobre el piso. El coronel me hizo una señal para intentar preguntarme algo, pero lo evadí por estar a menos de 2 metros del terrorista que estaba de centinela. Desde la puerta de la habitación de los magistrados observé que estos se hallaban sentados, algunos con revistas y otros conversaban entre ellos. Esa sería la última vez que vería con vida al doctor Carlos Giusti. Enseguida me desplacé a la habitación de los japoneses. Noté que algunos conversaban y otros jugaban juegos de mesa. Regresé nuevamente al borde de las escaleras en la segunda planta para verificar que ningún rehén bajara a la primera planta, que era una de las condiciones para el inicio de la operación de rescate. Una vez ubicado al borde de las escaleras, me apoyé sobre la baranda. Escuchaba que los terroristas continuaban jugando fulbito. Hacían bulla cuando se producía algún gol. El terrorista Coné seguía al pie de las escaleras y silbaba por momentos. Había 2 grupos de rehenes militares y de la policía apostados sobre el piso en el pasadizo central de la segunda planta. Estos jugaban ludo. Transcurrieron 2 minutos aproximadamente y el beeper que estaba en mi bolsillo comenzó nuevamente a vibrar. Me retiré a mi habitación y leí el siguiente mensaje. No muevan tanto la Biblia, que no escuchamos nada. Inmediatamente me dirigí a la habitación de Gianpietri, quien se encontraba junto con De Negri. Al acercarme donde el almirante le dije: Almirante, he recibido un mensaje y dicen que no muevan mucho la Biblia. No entienden lo que usted habla. Los 2 oficiales me miraron y Gianpietri me dijo: Roberto, déjanos tu beeper para poder comunicarnos mejor. Procedí a entregárselos y decirles: voy a estar al borde de las escaleras cuidando que no baje ningún rehén. Acto seguido me retiré y cuando llegué al borde de las escaleras de la segunda planta, el grupo de rehenes de la policía concluía con su partida de ludo y se retiraba a sus habitaciones. No imaginaban lo que estaba por suceder. El otro grupo que seguía con su juego, entre esos últimos estaban Dalorto, Negrete, Rivera y otro rehén que no recuerdo quién era. Segundos después me percaté que 2 rehenes japoneses subían y bajaban las escaleras a modo de ejercicio. Estos estaban realizando su entrenamiento rutinario. Con precaución porque algo saliera mal, me dirigí a la habitación del almirante para pedir apoyo de Negri. Una vez frente a él le alerté: mi general, hay 2 japoneses que están realizando sus ejercicios en las escaleras. Ayúdeme a sacarlos. De Negri buscó al diplomático de seguridad del embajador Aoki, el japonés Akihisa, que entendía español a la perfección. Cuando lo encontró le pedimos que procediera a retirar a los 2 japoneses de las escaleras. Este nos preguntó el motivo y sin darle explicación alguna insistimos que tenía que retirarlos. Akihisa conversó en japonés con los dos japoneses. Naturalmente trataron de resistirse. Sin embargo, ante la presión del diplomático de seguridad, este logró persuadirlos y llevarlos a su habitación. Antes de retirarse, ambos japoneses nos miraron y soltaron algunas palabras en japonés que jamás entenderíamos. Al respecto, se presenta una pequeña mención del ejército sobre este incidente. Otra vez la fortuna pareció ser esquiva cuando 2 rehenes japoneses decidieron subir y bajar las escaleras.
El comandante Fernández, que vigilaba ese sector, se preocupó y se lo contó al general de Negri, que a su vez recurrió a la amabilidad de Akihisa Ogiyama, el segundo secretario de la embajada y encargado de la seguridad de la embajada, para, para que los haga retornar a su habitación. Se originó un pequeño desacuerdo y uno de los japoneses indignados fue a buscar a Aoki para presentarle sus quejas. El comandante Fernández desde su lugar observó al centinela de la escalera. Se trataba de Koné, que estaba silbando en su puesto. Los rehenes se fueron alborotando. Solucionado el problema, De Negri me dijo en voz baja: Roberto, yo voy a estar en la habitación con el almirante Gianpietri para preparar el ingreso de los comandos por la terraza. Como se recordará, una de las condiciones era que la puerta de la terraza estuviera sin el seguro para facilitar el ingreso. Yo le dije a De Negri: mi general, no se preocupe, yo me mantengo al borde de las escaleras cuidando que no baje ningún rehén, y me quedé al borde de estas en la segunda planta apoyado sobre las barandas. Después de algunos segundos repasé mentalmente las condiciones y me di cuenta que todas estaban dadas. Serpa jugando fulbito, mantener el secreto, un terrorista en la segunda planta, ningún rehén en la primera planta y la puerta de la terraza abierta. Solo quedaba esperar el inicio de la operación que dentro de lo programado supuestamente comenzaría a través de una serie de explosiones. Aproximadamente a las 3:22 de la tarde, cuando todo estaba listo y solo debíamos esperar, repentinamente se escuchó sobrevolar un helicóptero sobre la residencia. Debido al silencio de la zona, los terroristas lo oyeron y probablemente dejaron de jugar fulbito. Estos quizás se aproximaron a las ventanas para ver lo que sucedía en el exterior. Yo, al encontrarme al borde de las escaleras en la segunda planta, fui testigo del silencio que hubo en esos instantes previos a la primera explosión. Segundos después, siendo las 3:23 de la tarde, una primera explosión y luego dos más, casi al mismo tiempo, hicieron remecer toda la residencia. Estas explosiones se dieron en el subsuelo de la sala donde los terroristas jugaban fulbito. Otra explosión fue en el comedor y la última en la biblioteca. Con el transcurso de los minutos, otra más se llevaría en diferentes lugares de la residencia, como en la puerta principal y en el techo de la habitación de los magistrados y el puesto de comando de Serpa Cartolini. Todas estas explosiones ocasionaron forados que permitieron que los comandos penetraran adentro. Todas estas explosiones ocasionaron forados que permitieron que los comandos penetraran adentro de la residencia. La primera explosión en los salones de la primera planta no logró el efecto deseado. Probablemente ninguno de los 8 terroristas que supuestamente jugaron fulbito fallecieron debido a que los subversivos dejaron de jugar y se acercaron a las ventanas de la primera planta al escuchar sobrevolar el helicóptero sobre la residencia. Solo algunos salieron heridos y otros aturdidos, como fue el caso de Serpa Cartolini, que, después de tomar su fusil y probablemente al ser ayudado por uno de sus compañeros, fue abatido a mitad de las escaleras. Miércoles 22 de abril de 1997, hora 3:23 p.m. Salón donde Serpa Cartolini y 7 merretistas jugaban fulbito en el momento de la primera explosión. Cuando se produce la primera explosión y no se consigue el efecto esperado, dirijo la mirada a los 4 oficiales rehenes que jugaban ludo en el pasadizo central. Uno de ellos me grita: ¿qué pasó, Roberto? Solo me limito a gritarles: ¡a sus cuartos! ¡a sus cuartos! Nuevamente vuelco la mirada hacia la primera planta y observo una gran cantidad de humo que se desplaza rápidamente en forma ascendente
hacia la segunda planta a través de las escaleras. Dentro del humo que invadía el sector de las escaleras, logró ver a un terrorista subiendo apresuradamente. Era Koné. En relación con esos momentos críticos, el ejército en relación con esos momentos en relación con estos momentos críticos, el ejército en su memoria oficial anota: el rehén japonés que había sido regresado a la fuerza estaba en la habitación donde su embajador jugaba mahjong, dando cuenta del altercado. En ese preciso momento, un estallido lo levantó a él y a los 13 presentes. Un poco más allá, el comandante Fernández sintió el poder de la detonación. Miró hacia abajo y vio a Koné que subía. Él mismo corrió mientras arengaba a los demás a esconderse. El canciller Tudela, alertado por el sobrevuelo del helicóptero, salió de su puesto habitual. 2. Al ver que el terrorista subía las escaleras, yo me dirijo rápidamente a mi habitación. Al ingresar, soy sorprendido por una serie de disparos que venían de los francotiradores que se encontraban apostados en las ventanas de las casas vecinas. Tal era la serie de disparos que recibía en nuestra habitación que resolví en lanzarme al piso y arrastrarme en dirección a la puerta blindada que comunicaba con la habitación de las principales autoridades. Ubicado muy cerca de la puerta, encontré al comandante Dalorto agachado y vi que trababa de ponerse a salvo de la serie de explosiones y disparos. En ese momento le dije a Dalorto: tírate al suelo. Enseguida me eché encima de él y coloqué colchonetas sobre mi cuerpo con la finalidad de tratar de protegernos de alguna manera. En la habitación se encontraba el comandante Alberto Heredia, quien estaba agachado y detrás de un sillón. «Alberto, cierra la puerta del cuarto», le grité. Después de hacerlo, regresó a su mismo lugar y esperamos el ingreso de los comandos. Los minutos transcurrían. Estos parecían horas. Al creer que todo iba disminuyendo, se produce otra explosión. Al creer que todo iba disminuyendo, se produce otra explosión en la primera planta, aproximadamente debajo de nuestra habitación. La explosión fue tan fuerte que nos elevamos en el aire. Me preocupó que la segunda planta se viniera abajo. Felizmente solo la removió y el piso entero resistió. En esos momentos, Dalorto me dijo: Roberto, ¿qué está pasando? Yo le respondí: los comandos están tratando de ingresar a la residencia. En ese instante, al otro lado de la puerta blindada donde se encontraban las principales autoridades, se oían gritos, explosiones de granadas y una serie de ráfagas de disparos. Los minutos pasaban y se hacían interminables. Ante la difícil situación que vivíamos, le dije a Dalorto: nos fregamos, al parecer los comandos no han logrado ingresar, llegó nuestro fin. Estas palabras las dije al recordar la amenaza de Serpa Cartolini: si hay una operación de rescate, nosotros vamos a morir, pero morirán ustedes primero. En esos momentos difíciles y complicados, pensaba que la operación de rescate había fracasado. Imaginé a los terroristas acribillar a los rehenes de la habitación principal. Luego pensaba en cuánto tiempo más podría resistir en esos momentos críticos en el que nuestra vida dependía de una bala o del brazo salvador de algún comando. Minutos después escuchaba voces al otro lado de la puerta blindada que repetían insistentemente: somos rehenes, no disparen. Inmediatamente estas súplicas fueron acompañadas por las voces de los comandos que gritaban: mantengan las manos en alto, identifíquense. En esos instantes comencé a abrir la puerta blindada, aunque lentamente debido al peso de esta. Inmediatamente recibí palabras agresivas de los comandos: carajo, cierren esa puerta o disparamos, cierren las puertas. Era comprensible su actitud, ellos aún estaban en alerta y nerviosos. Los subversivos seguían lanzando granadas contra otros comandos que trataban de penetrar por diferentes direcciones. Las ráfagas de los fusiles AKM de los terroristas aún se dirigían contra nuestros rescatistas. Todo era un caos. Cuando los comandos tomaron la posición de la habitación de las principales autoridades con la puerta blindada entreabierta, yo gritaba insistentemente: somos rehenes, no disparen. Algunos rehenes de esa habitación gritaban: somos rehenes de la otra habitación, somos rehenes de la otra habitación.
Ante esta confirmación, los comandos recién nos autorizaron para que ingresáramos a esa habitación uno en uno y agachados. Al entrar nos desplazamos luego en dirección a la terraza. Durante nuestra trayectoria, vi que el pasadizo de la segunda planta se incendiaba y había mucho humo. Esto impedía ver en ese instante qué sucedía por ese sector. Aún podían oírse explosiones y ráfagas de disparo. Miércoles 22 de abril de 1997, instantes que se está llevando a cabo la operación de rescate Chavín de Wantar en la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki. Cuando logramos llegar a las terrazas, nos condujeron en dirección a las escaleras que daban a los jardines posteriores de la residencia. Me crucé con varios comandos de rostros conocidos. Algunos de ellos habían sido mis cadetes en la Escuela Militar de Chorrillos. Igualmente, al bajar las escaleras me topé con el comandante Roberto Guamán, el encargado de enviarme los mensajes a través del Viper. Después de llegar a los jardines, me reencontré con varios rehenes y me di cuenta que el canciller Francisco Tudela y Pedro Aritomi se encontraban heridos. Miércoles 22 de abril, hora 3:50 pm. Instantes en que son liberados por los comandos Chavín de Wantar el coronel PNP Jaime Valencia y el comandante EP Roberto Fernández. A medida que íbamos concentrándonos en el punto de reunión ubicado en los jardines, el de la parte posterior de la residencia, los comandos realizaban el conteo de rehenes rescatados. Hasta ese momento no lograba entender por qué éramos pocos. La idea de que muchos de mis compañeros habían perdido la vida rondaba angustiosamente por mi cabeza. No podía sentirme feliz todavía. Momentos después, uno de nuestros rescatistas, el comandante Flor Marca, a quien conocía desde hace varios años, me comentó que los rehenes japoneses y magistrados eran conducidos por el área de servicio. Aquello me tranquilizó sobremanera. Luego, sentado en el jardín, miré toda la escena, la residencia, los comandos, mis compañeros, el humo. La lucha continuaba, pero poco a poco ya empezaba a sentirme libre. Miércoles 22 de abril de 1997, hora 4 pm. Algunos rehenes liberados esperan atentos la liberación de sus otros compañeros cautivos. Ahora bien, quisiera introducirme y perfilar un poco más sobre los momentos más críticos y heroicos del rescate, en particular sobre los hechos que no pude presenciar directamente y sobre aquellas personas que perecieron durante la operación. Como comenté anteriormente, el subversivo Koné tenía la misión de ejecutar al canciller conforme a los ensayos diarios de los terroristas. Según el plan, Koné logra subir a la segunda planta y dirigirse a la habitación de las principales autoridades para cumplir su contenido. Al ingresar el terrorista a esta habitación, se encuentra con algunos rehenes y les pregunta por el canciller. El subversivo no recibe respuesta. Debido a esto, se dirige hacia el sector donde Tudela descansaba en las noches. Sobre este hecho, cito algunas palabras del propio canciller. A partir de ese día hasta el 22 de abril, yo me mantuve la mayor cantidad de tiempo en el rincón del cuarto. Ahí me sentaba, comía, almorzaba, conversaba, etc. Y me movía lo indispensable de tal manera que Koné hacía su ronda, entraba y siempre me veía en el mismo sitio. Por eso el día del rescate entra en el cuarto y apunta al rincón y no me encuentra. Esto lo vio el almirante Gianpietri, que estaba con Pedro Fujimori. Me cambié de cuarto. Ante la frustración de Koné de no encontrar a Tudela, el subversivo mira por todos lados desde la habitación donde se encuentra. Mientras repasaba rápidamente el ambiente, la habitación... El subversivo mira por todos lados desde la habitación donde se encuentra. Mientras repasaba rápidamente el ambiente, logra divisarlo en la terraza junto con los rehenes. Pedro Aritomi y Eduardo Logra divisarlo en la terraza junto con los rehenes Pedro Aritomi y Eduardo Pando.
El terrorista no duda ningún segundo. El terrorista no dura ningún segundo, saca una granada de su chaleco, retira el seguro y lo lanza contra Tudela. Sin embargo, durante la trayectoria de lanzamiento, la granada impacta contra el vértice de la puerta de la terraza y explota. Felizmente, solo algunas esquirlas impactan sobre Tudela y Aritomi. Al no lograr su cometido, Kone comienza a disparar con su fusil AKM en dirección al canciller, hiriéndolo en un pie. En esos instantes donde acontece la gesta heroica del comandante Juan Valer Sandoval, en e- es en esos instantes donde acontece la gesta heroica del comandante Juan Valer Sandoval, mientras Kone empieza a disparar al canciller, a disparar, mientras empieza a disparar al canciller, el comandante Valer es uno de los primeros en llegar a la terraza. Cuando la muerte del canciller Tudela parecía inminente, el comandante, sin dudarlo, se dirige rápidamente donde el diplomático para cubrirlo. Durante el desplazamiento es impactado por una bala del terrorista. Al respecto, sobre este gran acto de valentía, la versión oficial del ejército menciona lo siguiente. Kone no asomaba su silueta por el edificio. Desde su posición le apuntó al canciller con un fusil de guerra y comenzó a dispararle. Tudela, quien comenzó a rampar instintivamente, percibió claramente los disparos rozándole y rebotando en la pared de manera que se llenó el rostro de trozos de cemento. Segundos después, Kone le arrojó una granada y una ola de calor le envolvió el cuerpo. Sintió el ingreso de las esquirlas como si fueran arenisca. De pronto Tudela vio al frente que 6 comandos se desplazaban en dirección contraria. Se trataba del equipo Delta que ya había alcanzado la terraza. Uno de ellos le hacía señales mucho después. Uno de ellos le hacía señales. Mucho después cayó en la revelación de que se trataba del comandante Valer. Avanzó un poco más y al llegar hasta la escalera siente claramente un último disparo. Le habían dado en el pie y el proyectil siguió su pequeño curso dentro de su cuerpo hasta salir por el peroné. En ese mismo momento se oyó: le han dado al comandante, el comandante está muerto. Miró hacia atrás y pudo divisar al comando pelirrojo caído de espaldas. El canciller estaba ensangrentado pero vivo. Siguió bajando, pero la pierna herida no le funcionó, por lo que las primeras imágenes de televisión lo captaron tambaleándose. Se tocó de nuevo la extremidad y comprobó que su mano ingresaba en un gran orificio. Valer fue recogido por los comandos de la terraza y llegó hasta la escalera. Allí sus compañeros lo fueron pasando por encima de sus brazos hasta alcanzar a un equipo de médicos. La bala ingresó y salió de su cuerpo de tal modo que le destrozó el pulmón, el diafragma y parte del hígado. Después de que Valer, miércoles 22 de abril de 1997, hora 4 p.m., momento en el que el canciller Francisco Tudela, después de ser herido, es rescatado por comandos de la Operación Chavín de Guantar. Después de que Valer fuera gravemente herido, aparecen en escena más comandos que logran alcanzar la terraza. Todos ellos disparan contra el terrorista y lo hacen retroceder hasta el borde de las escaleras en la segunda planta. Al mismo tiempo, varios comandos que habían logrado ingresar por la puerta principal ubicada en la primera planta se enfrentan con los terroristas que defendían ese sector y logran abatirlos. Seguidamente los comandos se dirigen a las escaleras. Debido a la amplitud de estas y el humo que obstaculizaba la visión, Serpa Cartolini, quien estaba herido, y Salvador, ambos con fusiles en manos, abren fuego desde las escaleras contra los comandos de la primera planta con la finalidad de llegar a la segunda planta y asesinar a los rehenes. Afortunadamente, el intento de ambos fue obstaculizado. Los terroristas sucumbieron producto de las balas de los rescatistas. Algunos minutos después, el terrorista Kone es abatido al borde de las escaleras de la segunda planta. Mientras estos hechos sucedían en otro punto de la residencia, la situación de los vocales supremos era igual de grave.
Cuando ocurre la primera explosión, algunos de ellos se meten al closet, otros se cubren con las colchonetas en el piso. El centinela al que le decíamos ojitos titubea y no reacciona ante los estallidos. Segundos después, los terroristas Tito, la Gringa y Dante logran alcanzar la segunda planta y se ubican en la puerta de la habitación de los vocales. Al ver que varios de ellos se habían metido en el closet, Tito dispara una ráfaga contra el mueble, hiriendo en la arteria femoral al doctor Carlos Justi y en el estómago a los vocales Serpa y Urrelo. En esos instantes, los comandos consiguen ingresar al área de servicios, lugar donde los terroristas habían colocado una serie de explosivos, lo que originó explosiones y que algunos comandos resultaran heridos. Una vez sobrepasando tales obstáculos, los comandos llegan al pasadizo próximo de la habitación de los vocales. Enseguida se origina un enfrentamiento entre comandos y terroristas a pocos metros de distancia entre ellos. Los comandos se llevan la peor parte. El teniente Raúl Jiménez Chávez es herido mortalmente. El teniente Raúl Cruz Jarama pierde una pierna y varios sufren heridas graves como resultado de las balas y esquirlas de granadas. Gracias a la decisión y perseverancia desplegadas y, a pesar de esta adversidad inicial, nuestros rescatistas lograrían dominar la zona. Durante la evacuación, el doctor Carlos Justi pierde mucha sangre por el impacto de la bala. El vocal no puede resistir y fallece lamentablemente de un paro cardíaco. Miércoles 22 de abril de 1997, hora 3:43 p.m. Comando realizando disparos contra terroristas a través de un forado en el techo. Casi simultáneamente, con estos últimos hechos que describo, otros grupos de comandos hicieron su ingreso a través de diferentes accesos, como por ejemplo los jardines posteriores próximos a la escalera de la terraza, donde terminaban los dos túneles que estaban conectados con las casas vecinas y la casa de la ONG por donde los terroristas ingresaron para la toma de la residencia. Los comandos que ingresaron por la puerta principal colocaron previamente una carga explosiva para derribarla y, como señalé anteriormente, se enfrentaron posteriormente con algunos terroristas de la primera planta. Debido al incendio cercano a la habitación de los japoneses causado por los estallidos, los nipones optaron por escaparse a través del balcón. Con mucha desesperación y después de varios intentos, lograron sacar la reja metálica que aseguraba la ventana del balcón. La altura desde esa ubicación hasta el suelo sobrepasaba los 3,5 metros, pero el peligro del fuego era mayor y los japoneses saltaron. Muchos de estos rehenes terminarían con golpes y fracturas. Calle Tomás Alva Edison, calle Barcelona. Croquis de los dos túneles construidos desde las casas vecinas hacia la residencia del embajador del Japón para la ejecución de la operación de rescate Chavín de Huántar. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Túnel negro, túnel amarillo, túnel verde, túnel rojo. Anexo, cocina, comedor, patio, escalera. Finalmente, las acciones llenas de coraje y tesón de nuestros comandos se impondrían sobre los terroristas. De esa manera, todos los subversivos terminaron por ser abatidos. Concluido el rescate, los comandos retiraron la bandera del MRTA, así como las banderolas que habían sido colocadas por los terroristas en las ventanas y paredes, e izaron nuestro pabellón nacional. Rehenes y comandos nos dirigimos a la altura de la puerta principal dentro de la residencia. Ahí seríamos recibidos por el presidente Alberto Fujimori, que se encontraba alegre por el éxito de la operación, pero como era de prever, minutos después mostraría un profundo dolor por la noticia de los dos oficiales y el rehén fallecidos. Nunca olvidaré el momento en el que los portones de la residencia fueron abiertos y traspasamos la línea que nos separaba del exterior. Respiré nuevamente ese aire de libertad que tanto había soñado. El mundo simplemente regresaba a nosotros. Sentí de golpe que la vida era buena y demasiado hermosa. Era una nueva oportunidad para disfrutar de nuestros seres queridos y de los amigos por ese largo sufrimiento que vivimos injustamente.
Afuera de la residencia nos esperaban dos ómnibus para trasladarnos al Hospital durante, Militar Central. Durante el trayecto observamos cómo la ciudadanía en general se había volcado a las calles para celebrar este gran acontecimiento. Todo era una fiesta. Varios minutos después de llegar al hospital, me reencontré con mi querida esposa, Meche. Al verla me percaté que ella nunca entendería cuánto la adoraba. Definitivamente el mal sueño había terminado. Miércoles 22 de abril de 1997. En un primer plano, generales de la PNP, Hugo Vera y Guillermo Bobbio, quienes junto con otros rehenes liberados son transportados al Hospital Militar Central para las evaluaciones médicas.